creo que quedó claro lo que es una emoción y lo que es el sentimiento. Después vamos a revisar así muy rápidamente cuál es el funcionamiento cognoscitivo o cognitivo, que tiene que ver primero con la sensación, después la percepción, en que ya integramos la información de la sensación que viene de todo nuestros sentidos, todos los órganos de nuestros sentidos, y yo ya interpreto a través de un proceso mental para tomar la conciencia o reconocer un objeto. Eso sería la percepción. Después la atención es cómo voy a ir yo regulando el procesamiento de la información, ¿sí? Generalmente se habla en psiquiatría de dos tipos de atención. La atención central, que es voluntaria, que es la que ustedes tienen, que es selectiva, ¿sí? Que tengo la capacidad de yo decidir sobre ella y mantener una concentración sostenida de hasta 120 minutos, que es lo que normalmente un ser humano puede mantener su atención al 100%. Pero tenemos otro tipo de atención que es periférica y que tiene que ver con los instintos de supervivencia. Si, por ejemplo, explotara un cohete ahorita o empezara a temblar y se oyera el crujir de los edificios, esta atención periférica la percibe aunque yo no quiera y se va a volver atención central y nos vamos a parar y salir corriendo todos, ¿no? La imaginación, que es la capacidad de reproducir imágenes o ideas almacenadas en mi memoria cuando yo recibo un estímulo adecuado o ideas asociadas con estas imágenes. Y que generalmente desde niños nos dicen que no usemos la imaginación ni la fantasía y que pongamos los pies en el piso. Después viene lo que sería el funcionamiento volitivo y que tiene que ver con la voluntad, que es la facultad que tenemos de elegir o decidir conscientemente el inicio de una acción o mantener una acción ya iniciada. Doctor. La motivación, que va junto con pegado con la voluntad, es qué nos mueve o qué nos impulsa para tomar la decisión de iniciar una acción o mantener esta acción. Por ejemplo, la voluntad que ustedes han tenido para seguir estudiando y terminar la carrera de medicina, y que muchas veces está motivada por esta ideal que cada uno de ustedes tienen, o las metas que ustedes tienen de lo que van a lograr y obtener cuando sean médicos. El impulso, el instinto, perdón, que tiene que ver con un impulso que no es razonado y que lleva a cabo un acto significativo sin tener una conciencia inmediata. Les voy a dar un ejemplo. Cuando un niño de pequeño ha recibido muchos estímulos negativos físicos, es decir, golpes, y después ya de adulto o de adolescente inicia una relación de pareja, él instintivamente puede rechazar incluso el abrazo de su novia o de un amigo, porque instintivamente, a través de una memoria corporal, él recuerda estos golpes o castigos físicos que recibió de niño. Y la personalidad, que es un patrón de comportamiento que se desarrolla a partir de la adolescencia, tanto de forma consciente como inconsciente, para adaptarme a un entorno particular y que va a tener sus características individuales y repetibles en cada persona. Y es la forma en que ustedes se enfrentan a su diario vivir.
Estas son algunas características de la personalidad. Los rasgos que tiene que ver con qué tan permanentes son ciertas características de cada persona a lo largo del tiempo de diferentes situaciones. El estado de la es una característica de una persona que se ha presentado en una situación concreta durante un periodo de tiempo determinado, sin que necesariamente forma parte de él de manera estable. El temperamento, que es el conjunto de pautas reactivas, sobre todo de índole emocional y autorreguladores, y que originalmente vienen de los cromosomas que nos heredan papá y mamá. Este es el temperamento, es lo biológico de la personalidad. Y el carácter, que viene del griego charizo y que quiere decir grabar y esculpir, y que es la combinación de valores, sentimientos y actitudes, y hace referencia a cómo una persona percibe a los demás o a las cosas, y está muy influenciado por los factores culturales, inicialmente por la familia. Los valores morales, por ejemplo, van a variar de una persona a otra. No es lo mismo que alguien nazca en una familia de Tepito, donde todos se dedican, por ejemplo, al narcomenudeo, porque las necesidades económicas los orillaron a eso y fue la única forma en que pudieron obtener estabilidad económica. Lo que se espera de ese niño que nace en esta familia es que sea otro ser productivo en la venta de narcotráfico, y iría contra sus valores morales que este niño decidiera no dedicarse a eso y quisiera tener estudios y una carrera profesional. Y lo mismo va a pasar si yo nazco en una familia de clase media con padres profesionistas y que esperan de mí, que han grabado en mí estos carácter y que esperarían que yo reprodujera este patrón de ser profesionista, y de repente me dedico al narcotráfico. Entonces siempre todos estos, este grabado que va haciendo nuestros padres, nuestra familia, en nuestra forma de ser, va a depender de la idiosincrasia de cada familia. Ok, entonces esos serían aspectos, chicos, que tienen que tener más o menos los conocimientos. Ya les mandé la presentación para que cualquier cosa ustedes puedan tener la bibliografía si necesitan recordar. Ahora, vamos a pasar a lo que es la principal herramienta que utilizamos los psiquiatras para hacer un diagnóstico, y que es la entrevista clínica al paciente con trastornos psiquiátricos. Ya les comenté de un poco de lo que es, cómo me tengo que presentar a un paciente, qué tengo que hacer para lograr la atención y la cooperación del paciente, que tiene que ver con el contacto visual, con una adecuada presentación de mi persona, llamarle por su nombre, el marcar los límites de la entrevista, para qué voy a hacer la entrevista. Esto aplica también cuando voy a hacer la entrevista con un paciente psiquiátrico. Podríamos decir a grandes rasgos que la entrevista clínica psiquiátrica tiene tres fases: la inicial, intermedia y la final. Y vamos a analizar otros puntos como la alianza terapéutica, la relación interpersonal, algo que es transferencia, que se le llama transferencia y contratransferencia, y algunas situaciones especiales y temas sensibles. En la fase inicial es la primera impresión que yo tengo del paciente. Entonces, desde que yo me dirijo o llega el paciente a mi consultorio o yo voy a verlo
a su cama o a la sala de valoración psiquiátrica, ¿qué es lo que yo percibo del paciente? Su hábitos exterior, ¿sí? Si tiene canas, no tiene canas, su alineo, su actitud ante la entrevista, y todo esto lo puedo, a través de la práctica, lo puedo hacer en automático. Su conformación, su marcha, si es que está caminando o si está en una posición forzada por una venoclisis y está acostado en una cama, ¿sí? Entonces aquí insisto la importancia de hacer el contacto visual y dirigirnos al paciente por su nombre, porque es una forma de demostrar nuestro interés en el paciente y en su sufrir. ¿Quién de ustedes ha tenido alguna enfermedad de moderada seriedad? Algo que les haya preocupado o que haya estado hospitalizado. Yo. Ok, ¿quién nos quiere compartir la experiencia? Bueno, yo, doctor, por ejemplo, hace unos semestres me accidenté la bicicleta y se me desprendió lo que es el tendón del cuádriceps y pues me tuvieron que operar. Ok. Y perdí un semestre. Ok. ¿Qué sentiste cuando tuviste el accidente y te tuvieron que llevar al hospital? Pues realmente dije, ching, ya no voy a llegar a mi clase. Ok. ¿Y cuando viste que era algo más serio? Pues dije, pues ya ni modo, pues a veces así suceden las cosas. ¿Realmente ya ni modo? Te pregunto, es un favor. Bueno, lo único Todo que lo no que me gustó, platiquemos aquí, por favor, aquí se queda. bueno, lo único que no me gustó fue que me iba a perder un semestre y que me iba a retrasar en la escuela. Okay. ¿Tú sabías la severidad de tu lesión? Sí, porque el momento de que tuve mi accidente, cuando me levanté, pues me caí, o sea, ya no me pude mantener. Y con lo que tú sabías, ¿qué pensaste que podía ser? Pues sí, pensé que me había roto algo. Ok. Cuando ya estás en el hospital en cama, ¿tenías tu pijama o te dieron una pijama del hospital? Me dieron una pijama del hospital. ¿Qué se siente? ¿Cómo? ¿Qué se siente? Que te dicen encuérate y ponte esto. Pues se siente extraño, ¿no? Y más que nada porque, bueno, yo como trabajo ahí, pues conozco a las personas, entonces... Es que es más fuerte, eso es más fuerte. ¿Es extraño? Nada más es extraño, pregunto yo, ¿eh? No, la verdad sí es incómodo. Es incómodo. Ok, es bastante incómodo. Ok. Cuando te hicieron la valoración inmediatamente o tuviste que esperar. Pues como entré a urgencias, pues sí, tuve que esperar. O sea, realmente, como estaba estable, o sea, no me fue a valorar el ortopedista y me dijeron, pues espérate en came y a que haya tiempo de quirófano. ¿Y qué se siente esperar? Pues te sientes vulnerable y aparte, como era en la mañana, hacía frío y me daban ganas de ir al baño y como no me podía parar, tenía que molestar a las enfermeras y pues daba pena. Ok, pena. O sea, esto es muy importante. Dos cosas que acabas de decir. Me sentía vulnerable y me daba pena. ¿Sí? Sí, doctor. Y todo enfermo está en esta situación de vulnerabilidad. Y tú, aún teniendo conocimientos de medicina, te sentiste vulnerable.
Imaginen cómo se siente alguien que no tiene la más mínima idea de anatomía, de medicina, y lo tienen que internar. ¿Sí? Imagínense el miedo a recibir una noticia que puede ser muy grave. Ahora, imaginen a un paciente que lo llevan a un hospital psiquiátrico, ¿no? Y que se le sigue llamando en muchos lugares manicomios. O sea, porque una cosa es que me dé la diabetes, ¿no? Me dé hipertensión y me manden losartán. Y otra cosa muy diferente es que me lleven con el loquero al manicomio. O que yo estando internado en un hospital general, diga el médico internista o al médico cirujano, pidan una interconsulta a psiquiatría. ¿Sí? Imagínense que a uno de ustedes sale con una depresión grave en el BEC y yo les dijera, tienen que ir a consulta con un loquero. ¿Alcanzan a ver la dimensión de vulnerabilidad de lo que puede representar una enfermedad mental? Entonces, por esto es muy importante que como médicos en general y en especial los psiquiatras, mostremos empatía hacia el paciente. Y empatía es simplemente la capacidad de podernos poner en los zapatos del otro. Les voy a poner un ejemplo de lo que no es ser empático en esta época de la pandemia. Yo en Facebook tengo muchos contactos que son estudiantes o que ya son médicos. Y la mayoría de ellos subieron memes o publicaciones contra las personas que siguen saliendo a la calle y que estamos en pandemia y y que yo no puedo salir ni estar con mi familia y ustedes que salen y etcétera, etcétera, etcétera. Y no estoy hablando de los que se fueron de vacaciones en Semana Santa, pero eso es falta de empatía, ¿sí? Porque hay gente, chavos, el 55%, cerca del 60% tal vez, de la población mexicana es pobre, ¿sí? La herencia de 30 años del PRIANREDE dejó una población del 60% de pobres y que viven al día y que si no tienen esta pirámide que vimos de Maslow, si no tienen esta seguridad económica, ellos tienen que salir a trabajar porque si no, no comen. Y muchos de los médicos, desde el altar en el que estamos, desde nuestro marco teórico como médicos, juzgamos estas conductas sin tal vez nunca nosotros haber pasado por la experiencia de no tener absolutamente nada que comer. ¿Sí? Entonces, ser empático sería entender que ellos, si no salen, no comen. Y en lugar de agredir, como muchos médicos lo hacen, sería reforzar las campañas de prevención. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Sí, doctor. Sí. Entonces,
Todo esto tiene que ver en esta fase inicial. Y aquí es donde se da el fenómeno de transferencia y contratransferencia. La transferencia es lo que va a sentir y pensar el paciente sobre el médico que lo está atendiendo con base en todas sus experiencias de vida. Y lo que el médico siente hacia el paciente se llama contratransferencia. Y va a estar reforzado por todas mis experiencias de vida como persona, no solo como médico. Entonces, un ejemplo muy claro, puede haber gente que vea a un médico con una bata del IMSS que lo que primeramente siente hacia el doctor es enojo, comes porque yo, de mi sueldo, porque yo pago mis impuestos y todas estas agresiones que pueden tener que ver con su historia de vida y su transferencia hacia el doctor es negativa. Y esta transferencia negativa yo tendría que saberla manejar y entender que el enojo del paciente no tiene que ver con mi persona, tiene que ver con la figura del médico y cómo lo introyectó este paciente. Es decir, no es algo personal. ¿Estamos de acuerdo? Si un paciente me agrede y me insulta o me miente hasta la mamá, yo tengo que entender, sobre todo si es del área psiquiátrica, que el paciente es él. Y me decía un maestro, está más loco el que se pelea con un loco que loco. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo yo sentir hacia un paciente? Y creo que a muchos ya les ha pasado. Si el paciente llega en estado etílico, vomitado, irritable, agresivo, yo ya voy a sentir y pensar algo acerca de este paciente. ¿Sí? Y una de las primeras cosas que puedo pensar, él se lo buscó por andar de borracho. ¿Sí? Pero yo tengo que ser capaz de darme cuenta que eso que estoy sintiendo por ese paciente no solo tiene que ver con el paciente, sino con cómo aprendí yo a ver a las personas borrachas, a los alcohólicos, a las personas que abusan de sustancias y se intoxican. Por ejemplo, un médico que tuvo un padre alcohólico que golpeaba a su mamá y le pegaba a él cada que llegaba borracho, ¿cómo creen que reaccione ante un paciente hombre que llegue alcoholizado? ¿Cómo reaccionará? Con desagrado, como rechazándolo. Y muy agresivo, ¿sí? Pero la bronca no es con el paciente. Esa es la contratransferencia. Y lo que en muchas escuelas particulares ven en el segundo semestre de psicología es cómo yo puedo manejar esa contratransferencia para no afectar la relación médico-paciente, porque si yo dejo actuar la contratransferencia negativa, se va a romper la alianza terapéutica y no voy a poder ayudar a ese paciente y yo voy a empezar a cargar cosas. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, reclamaciones? Hasta ahorita no, doctor. Todo bien. Ok. Bueno, les voy a decir cuál va a ser la primera parte de evaluación para el primer parcial. Necesito que del video que les mandé me hagan, por favor, un ensayo de por lo menos 3 hojas.
de 3 cuartillas. Y ahorita les voy a dar el correo por WhatsApp de a dónde me lo tienen que mandar. Y tiene que ser un día antes del primer parcial, por favor. ¿Sale? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. De acuerdo, doctor. De acuerdo. Y la Gracias, segunda doctor. parte de evaluación va a ser algo que se llama psicobiografía, que va a ser la psicobiografía de ustedes. Esas se las explico mañana cuando acabemos esta clase inicial y les explico cómo van a hacer su psicobiografía, que sería la otra parte que voy a evaluar para el primer parcial. Okidoki. De acuerdo, doctor. De acuerdo. Y los veo mañana por aquí. Gracias, Sí, doctor. doctor. Mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Hasta luego, doctor, que esté bien. Igualmente, hasta luego.